Transformando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Pablo le habló mucho a los romanos en Roma y le dio mucha advertencia de que se cuidaran del judaísmo. Así que vamos a ver, porque el tema de esta noche es la doctrina del hijo de perdición. La Biblia dice que hay hijos de salvación y hay hijos de perdición. Y entonces el hijo de salvación tiene una doctrina que es la gracia. Y el hijo de perdición tiene una doctrina que es el judaísmo. Y entonces debemos ver aquí, déjeme hacer un apunte aquí que por poco se me va. Dice así el verso 1 en adelante. Pablo, que fue un judío, un fariseo de fariseos, él dijo: hermanos, verso 1, ¿Abba Padre? ¿Sí? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi mente, de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como quien dice: yo quiero que ellos sean salvos, porque no lo están. Yo quiero, mi oración es para salvación. Dice: porque yo personalmente, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiere decir que tú puedes ser un hombre muy celoso por Dios, pero si no tienes la ciencia correcta, tu celo te va a hacer daño. Así que no es el deseo ese que tú tienes: oh no, yo quiero servirle a Dios. Pues usted no le puede servir a Dios. Yo quiero, no puede, hasta que tenga la ciencia correcta. Yo puedo tratar de ayudarlo a usted en una empresa que usted tenga. Yo quiero ayudarte y tú me dices que no puedes porque me vas a dañar el equipo. Hasta que tú no aprendas a manejar el equipo, no puedes ayudarme. Mejor siéntate, observa y si aprende me ayuda, porque imagínate que tu automóvil te ha dañado y tú empeñado en arreglarme. No, un momentito, no me lo toques, porque él tiene un pequeño daño, pero si tú metes las manos ahí me puedes dañar hasta el motor y no correr jamás, porque primero tú tienes que estudiar mecánica. Entonces no es lo que tú quieras, es lo que tú sepas hacer para hacerlo bien. Amén. Entonces Pablo dice, mire, los judíos, el pueblo de Israel yo les doy testimonio que el celo de ellos hasta matan por su religión, pero no es conforme a ciencia. Y mira lo que sucede en el verso 3, lo que le sucede. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es ¿qué? ¿El fin de la ley es qué? Quiere decir que Cristo le vino a poner fin ¿a qué? A la ley. Y entonces Cristo le puso fin a la ley, pero ellos lo ignoraron. Ellos dijeron: no, los 10 mandamientos de Moisés son nuestra guía. Cristo dice: yo le puse fin a eso. Mire, hoy mismo hay grupos que se llaman adventistas del séptimo día. Ellos guardan el sábado. Pues al ponerle fin a la ley, todo eso se canceló. Pero todavía ellos guardan el sábado. Y no son ni judíos, esos son gentiles judaizados. O sea, que un judío está haciéndolo mal, un gentil peor, porque no está supuesto a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, el fin de la ley es Cristo, pero ellos dijeron: no, Moisés sigue en pie. Vamos a ignorar la justicia de Dios, vamos a establecer la nuestra. Ahí es donde está el problema. Y entonces, cuando ellos ignoran el fin de la ley, lo que ellos están diciendo es: nosotros no creemos que Cristo es hijo de Dios, ni es Dios, y no creemos que este hombre que murió en la cruz vino a hacer nada por nosotros.
nosotros seguimos con nuestra religión, vamos a seguir guardando el sábado. Fíjate que este edificio era de ellos. Esto era una sinagoga judía. Yo tuve que quitar de aquí cuanta cosa. Esto parecía un tabernáculo judío. Porque ellos, los que estaban aquí, fíjate que esa doctrina 2000 años después todavía permanece y tienen mucho dinero. Han ignorado la justicia de Dios. Han establecido la suya y todavía siguen practicando el judaísmo. Ahora hay una pregunta: ¿por qué el judaísmo es la doctrina fundamental del hijo de perdición, de los que se van a perder? ¿Por qué? Porque es la más parecida a Dios. Usted no ve que esa doctrina, el judaísmo tiene toda la escritura, 39 libros de la escritura hablando de eso. Y entonces tiene 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los primeros 5 libros de la ley que se conoce como el Pentateuco. Luego vienen 12 libros de historia, como 1 Samuel, 2 Samuel, Crónica, Reyes, Josué, todos esos libros, 12 libros de historia. Luego vienen los famosos libros poéticos, donde están los escritos aún de Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Luego vienen 5 profetas mayores y luego 12 profetas menores. Todo judaísmo. Luego aparece Dios en la persona de Jesucristo a ponerle fin a ese pacto. Y pasa 33 años de su vida aquí en la tierra para ponerle fin a ese pacto. Pero los judíos dijeron: no, establecemos nuestra propia justicia. El cristianismo para nosotros no nos importa nada. Eso es una blasfemia y vamos a seguir con nuestro judaísmo. Por eso Hitler mató a 6 millones de judíos. Y no apareció un ángel de Dios a ayudarlos. No se metieron en eso. Por eso Karl Marx dijo: la religión es el opio de los pueblos. Y tuvo razón. Usted no ve que una iglesia que no tenga la ciencia de Dios te idiotiza y te fastidia. Te hace daño, te mata, te destruye. Una iglesia sin ciencia es la culpable de la corrupción política de tu pueblo, porque se mezclan con el catolicismo y el catolicismo es una mala copia del judaísmo. Una copia. Por eso todos los reyes de la tierra fornican con Roma y piden sus consejos al papado. ¿Por qué? Porque el papado es una copia mal hecha de lo que es el judaísmo. Si usted ve una misa y usted ve al sacerdote con el incienso y usted ve que en Semana Santa cruzan un velo y ellos hacen... Eso es el velo es dándole símbolo al lugar santísimo, que igual que esto aquí, esto era así. Cuando yo llegué aquí habían cosas espectaculares, reales de lo que es judaísmo. Pero eso ignora la justicia de Dios. Esa es la ofensa más grande que se le hace a Dios. Tú y yo tenemos que tener celo por la verdad. Tenemos que ser celosos. Porque los judíos, vamos a leer ahí mismo en Romanos el capítulo 11, verso 28, para que tú sepas que es un judío para un gentil. 11, 28. Romanos 11, verso 28. ¿Abba Padre? ¿Sí? Mira lo que dice. Pablo dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Pastor, ¿usted dice que los judíos por aquí son enemigos nuestros? No, ellos no son enemigos nuestros. Es la religión de ellos. Yo tengo amigos judíos y tú tienes vecinos judíos. Y aquí hay muchos judíos en Miami. Y quizás el jefe tuyo es judío. Y quizás el dueño de la fábrica donde tú trabajas es judío. Y la empresa donde tú trabajas quizás es judío. Pero
Cuando tú hablas de religión, son enemigos tuyos, si tocas el tema. Esto te lo explico para que no te vayas a ser enemigo de un judío, ni los vayas a maltratar, porque en cuanto a la elección de parte de Dios, son amados por causa de los padres. Dios ama a los judíos. Dios ama a la gente equivocada. Dios ama a la gente que está en error. Los ama, esperando que se arreglen. ¿Cuántos están conmigo? Yo estoy hablando en el internet con millones de personas. O sea, todos los que me están oyendo alrededor del mundo. Y entonces quiere decir que cuando tú le sirves a Dios, tú necesitas una ciencia correcta. Porque aún ese pueblo que Dios amó tanto, mira que usó a Moisés para hacer unos milagros, abrió el mar rojo, cruzaron 2 millones de personas por ahí, hizo milagros entre ellos. Bueno, esa película de los 10 mandamientos, cuando yo era jovencito, no es que estoy viejo, pero cuando era más jovencito, pues esa película, qué interesante era. ¿Cuántos vieron esa película, los 10 mandamientos? Oye, era impactante, ¿verdad? Eso, no sé, pero Dios hizo maravillas con ellos, pero eso es judaísmo. De hecho, yo vi esa película y me judaizó sin darme cuenta. Usted no ve que todos los pueblos están embrujados por medio de todos esos milagros. Eso embruja. Por eso yo no recomiendo que tú envíes tus niños a la escuela dominical, porque te los embrujan con cuentos judaizantes. Peligroso. Tú piensas que no hay problema, es bueno que vayan ahí antes que mejor se vayan a jugar patines. Yo prefiero que cojan los patines antes que se vayan ahí. Sí, pero es que se quieren ir para la playa con los vecinos. Yo prefiero que se vayan a la playa y no a la iglesia. Digo, a la iglesia si fuera iglesia, pero es que una religión que no tiene la ciencia correcta no es iglesia. Por eso es que allá yo no sé si tú traíste las escrituras, pero después tú los buscas, porque yo no quiero ni ir allá. Fíjate, yo puedo ir allá porque yo tengo la escritura aquí, pero hoy estoy lleno de celo por la verdad y no quiero ni leerlo, lo voy a mencionar. En el capítulo 1 de Isaías, aquel profeta, dice, miren, yo estoy hasta aquí, me tienen hastiado con sus asambleas, con sus ayunos, con sus vigilias. Mire, cuando usted levanten las manos hacia mí, no los voy a escuchar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque una persona que tiene celo por Dios... Mire, yo conozco grupos aquí en Miami que hacen retiros de oración. ¿Cuántos han oído de los retiros de oración? Oye, y dicen, no, el viernes me voy a acostar temprano porque mañana mi iglesia tiene ayuno, tiene oración, el domingo va a haber una reconciliación del matrimonio y vamos a pasar al frente y mira, y el pastor va a orar por nosotros. Oye, y eso se ve celoso. Y quizás nosotros los de Creciendo en Gracia estamos jugando en un parque de pelota, o estamos en la playa, o estamos lavando el automóvil. Y ellos, con ese celo, dicen, parece mentira que es hora de buscar a Dios. Y nosotros lavando el carro hacemos menos daño que ellos que están levantando las manos y dicen, no escuchar esa oración, porque el celo sin ciencia no trabaja. Mira, en el Viejo Testamento, el sumo sacerdote, cuando intercedía por los pecados del pueblo, él se ponía un atuendo muy especial, y especialmente la ropa interior. Vamos a hablar en español, los pantaloncillos y todo eso, era de seda pura y fina. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él iba delante de la presencia del Señor, si él sudaba, era símbolo de obra y caía muerto. Y entonces eso es la sombra. Entonces ahora en este pacto el sudor representa cuando tú quieres ganarte el favor de Dios por tu propia justicia, sin sujetarte al evangelio revelado por Pablo en las 14 epístolas. Servirle a Dios es mejor aprender cómo hacerlo.
porque si no, no te trabaja. Pues si tú lo sabes, hello. Y tú sabes que los pueblos se pasan con la Virgen de la tal, con la ermita de la Caridad, con el patrón del pueblo, y dale que es tarde, y hacen procesiones, y que Señor cuídanos. Y tú te crees que Dios los cuida. Y Dios dice, sigan con la virgencita esa que les voy a enviar un clase de diluvio que no van a aguantar. Tú no ves que eso es ofensa a Dios. Sigan con el patroncito y con las oracioncitas sigan con eso, que yo me encargaré de enviar un buen huracán pronto, especialmente a los países pobres, para que sufran, porque es que Dios es un Dios celoso. Y lo peor que le duele a Dios es la idolatría. Eso, bueno, dice que le da ira. Y tú no quieres ver a Dios airado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios le da ira, ¿tú sabes lo que Él hace? Él manda a todos los ángeles a descansar. Cojan vacaciones en esta semana. No ayuden a nadie allá en la tierra. Imagínate. La Biblia dice que nosotros tenemos ángeles asignados. Yo tengo un ángel asignado a mi vida para ayudarme a mí en todas mis situaciones. Yo, uno, el mío. Y tú tienes uno también. Y yo tengo que entender bien el evangelio para que ese ángel esté contento conmigo. Porque yo sufrí mucho en la iglesia. Yo no sufrí en la adicción a droga. Allá lo que hacía yo era gozándome con mis amigos, en bebida, en fiesta, la carne. Pues disfrutaba. Me busqué problemas, pero disfrutaba. El problema fue después que me convertí. Cuando entré a la iglesia, entonces fue que comenzaron los problemas. Porque acá era, tú sabes, bregando con seres humanos, hipocresía, señalando a aquel, allá. Mira, yo no voy más a la iglesia. Hay otros que dicen, yo no quiero saber más de iglesia, no me hablen más de... Mira, todavía está aquí, hubo una división en la iglesia, dicen que esto, dicen que aquello. Y llega el momento que tú no quieres saber de iglesia. Porque una llamada iglesia sin la ciencia correcta no sirve. Ay, no, pastor, apóstol, todos los caminos conducen a Dios. Pregúntale a los judíos a ver si conducen a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino. Y ese camino tú tienes que encontrarlo. Y ese camino es Jesucristo y el Evangelio de la gracia. Sin eso, Dios no camina. Fíjate el problema de servirle a Dios sin ciencia. Vamos a ir al libro, a los Gálatas, a los Galatianos, capítulo 2. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. O sea, Pablo fue donde las tres columnas grandes, que se llama Jacobo, Cefas. Jacobo es Santiago, Cefas es Pedro y Juan, los tres discípulos que eran ¿qué? Que eran considerados como ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Ellos reconocieron, oye esto, mira, Juan, Santiago, o sea, Jacobo, el hermano de Jesús en la carne, Cefas, que es Pedro, y Juan eran las columnas antes que les revelaran la gracia a Pablo. Ellos no conocían la gracia, porque el verso anterior, bendecido, te dice que a Pedro se le dio ¿qué? ¿El evangelio de qué? El verso 7, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 7? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de qué? Circuncisión es judaísmo. Bendecido. ¿Estamos claros? Circuncisión, diga, circuncisión viene del circuncidarse. Viene de Moisés. Es un rito. Entonces, a Pedro tenía un evangelio de la ley, de circuncisión, de judaísmo. Pero ahora viene Pablo y logra separar esto y nos dice a nosotros que esas tres columnas reconocieron a Pablo. Y mira lo que dice el verso 9. Dice,
y reconociendo la gracia, diga la gracia, que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de qué, de compañerismo, para que nosotros fuésemos a quienes y ellos a quienes. Pablo y Bernabé a quién, a los gentiles, y ellos a quién, a los judíos, a la circuncisión, bendecido. Entonces, ¿qué hubo allí? Una separación. ¿De qué? Mira, aquí hay dos cosas. Pedro, oye, mira qué autoridad. Pablo no, porque Pablo llegó como un abortivo a lo último. Pablo estaba asomadito aquí comenzando. Imagínate, y entonces Pablo, que era un perfecto en la circuncisión, ahora está con Bernabé predicando otra cosa, la gracia. Y entonces, pues la idea fue esta, pues mira, nosotros reconocemos que para los gentiles no se le debe predicar el judaísmo. Hello, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está? Ok, pues muy bien, entonces entendemos eso, nosotros nos vamos con los judíos, seguimos con nuestra cosa, aunque el fin de la ley es Cristo. Hello, el fin de la ley es Cristo, pero Pedro, Juan y Santiago seguían con su cosa. Porque a quien se le dio la gracia no fue a Pedro, a Juan ni a Santiago, fue a Pablo. Y Pablo tenía un discípulo que se llama Bernabé. Y entonces ellos hicieron una reunión, y hay reuniones que se hacen hipócritamente, hay reuniones que se hacen y se cumplen, ¿verdad que sí? ¿Tú has tenido una reunión en un lugar donde se reunieron y estuvieron de acuerdo en algo y después no se cumplió? Pues mira lo que pasó aquí. En el verso 9 dice que le dieron señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. ¿Y ellos a dónde? Ahora mira lo que sucede en el verso 13. Mira lo que le pasó al amiguito de Pablo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oye, bendecido, tú estás aquí conmigo. ¿Tú piensas como yo pienso? ¿O es que yo tengo una cosa en la cabeza que me hace pensar como yo pienso y tú no puedes pensar así? ¿Tú sabes lo que yo estoy viendo aquí? Que ellos hicieron una reunión y dijeron, oye, tú tienes que tener memoria que un judío no se lleva con nosotros en cuanto a religión se refiere. Tú tienes que entender eso. De hecho, ellos nos llamaban a nosotros perros gentiles. ¿No es así? Sí. Y ellos nos aceptaban con la condición que te proselitaran, donde tú tienes que ser proselitado y puedes llegar hasta el balcón, pero a la sala no entras. Te me quedas afuera. O sea, tú eres de la familia, pero no me entres a la sala, te me quedas en el balcón. Así ellos aceptaban a un gentil. Pero aquí, como está hablando Pablo, un hombre de una autoridad tremenda, Pablo fue donde las columnas. ¿Y a dónde fue que Pablo fue? Todo tiene un contexto, bendecido. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Ahí mismito, mira el verso 1, ¿qué dice? Después, pasado 14 años, subió otra vez ¿a dónde? A Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, ¿dónde fue la reunión? En Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que Pablo convenció a las tres columnas de que ¿qué? De que lo dejaran ir ¿a dónde? A nosotros los gentiles. Pero ya en el verso 13 le tenían el amiguito de Pablo convencido y arrastrado. Hello, ¿tú lo ves ahí? ¿Tú lo ves? Oye, yo quiero que tú lo veas porque yo quiero, bendecido, la idea mía es que tú cojas celo, diga celo, conforme a ciencia. Porque si yo logro que tú cojas celo, yo me multiplico. Porque entonces a ti te da por predicar lo que yo predico. Y lo que yo predico es bueno. Porque es el celo que le gusta a papá. Y te va a ayudar. Te va a ayudar. Oye esto. Y el hijo de perdición no te va a poder engañar.
porque yo te libro a ti. Con esta enseñanza yo te libro a ti, que cuando alguien te diga, mira, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que, el viernes no comas carne, mira, el día de Pentecostés el próximo sábado, mira, viene la Semana Santa, ¿semana qué? No, la Semana Santa, no puedes martillar, no, mira, déjate de todos esos cuentos, que yo salí de esos, muchachos, yo estoy en todos los días santos, yo guardo el año entero, ¿viste? Y entonces ya tú no tienes que estar escuchando a los parapsicólogos y ya que si eres el signo de Libra, de Tauro, todo eso es basura religiosa. Usted es un bendecido y el signo de usted es gracia y apostolado. Mira, esos son los signos tuyos, gracia y apostolado. Porque te dejas llevar de eso y te van a lastimar. Yo no quiero que te lastimen, yo quiero que tú camines en victoria, que camines con una mente limpia, clara, conforme a la ciencia de Dios y no conforme a la ciencia de los judíos, ni del hombre, ni de los parapsicólogos, que eso no te va a ayudar a ti. Tú no ves que eso no tiene base bíblica. Lo que estamos hablando tiene base bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el verso 13, bueno, mira, se acabando la reunión, ya en el verso 11, mira, capítulo 2, verso 11, léelo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En otras palabras, pasaron 2 meses de reunión. Y ya Pablo dice, mira, tú eres un hipócrita, Pedro. Mira, Pedro, es más, a mí me está que tú no eres ni salvo. Tú eres un hijo, a mí me está que tú eres hijo de perdición porque tú estás de condenar. Usted no ve que el hijo de perdición, los que han dañado el mundo, no estamos hablando de 2 o 3 iglesitas, hermano. Estamos hablando del mundo. Mire, el terrorismo de ahora tiene que ver con estas cositas que estamos hablando. Vamos a comenzar por ahí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Hello, árabe. Ata, el de las torrecitas gemelas, mira. Agar... son hijos son familia de Agar, esos niños, ¿sabes? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, ¿qué? Pues esta, junto con sus hijos, está en ¿qué? Más la Jerusalén de arriba, símbolo, porque hay una sola Jerusalén, no es que si hay una más arriba será aquí en Miami, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que es libre. Pero la actual, ¿cómo está? En esclavitud. Allí no hay que ir a nada. Y estos grupos evangélicos que se pasan haciendo excursiones para allá, cobrando $1,500 para que vayas allá a bendecirte, a bautizarte. Estas cosas hay que decirlas porque eso son parte de la doctrina del hijo de perdición. Judaísmo, mira, el bautismo en agua es parte de la doctrina del hijo de perdición. Bautizarte en agua. Ay, pastor, el bautismo, si eso fue lo que salvó a mi hijo de que no vaya, que no muera y vaya ¿qué? Al limbo. Eso es judaísmo, esos son lavamientos. Esos son fiestas judías. Eso de la Santa Cena, del pancito y el vinito, esos son todos fiestas judías, eso es Pascua judía, esos son símbolos. Y las iglesias evangélicas están llenos de todo eso. Eso de lavar los pies. Ahora hay una cosa aquí que se metió por ahí, por el norte de Florida, de lavar los pies. Entonces todo el mundo pasa, si tú quieres ser humilde, déjame lavarte los pies a ti. Imagínate, y yo lavándote los pies a ti. Puesto que tú vengas con los pies y que a veces vienes del trabajo sin bañarte. Para mostrar humildad. La humildad no se muestra lavándole los pies a nadie. Eso no es humildad. Todo eso existe. Todo eso es judaísmo. Todo eso es doctrina del hijo de perdición. Eso de que te unjan con aceite. Cuando el cura empieza con la cosita esa y óleo, todo eso es doctrina del hijo de perdición, hermano. Pastor, ¿y usted se atreve a hablar así, puesto que esté equivocado? ¿Cómo yo voy a estar equivocado si te estoy leyendo el Evangelio? Eso está ahí.
Eso está claro. Y los que me conocen por años saben lo que yo estoy hablando. Hablo así por causa del internet. Fíjate, vamos a buscar en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, hablando de Pedro, Juan y Santiago. El contexto, pero, hermano, yo no estoy sacando aquí palabras del contexto para hacer un pretexto, yo estoy hablando con el texto. O sea, dice, porque estos son falsos. ¿Tú sabes por qué ellos son falsos apóstoles? Los 11 apóstoles del Señor Jesucristo en los días de la carne. Porque cuando Cristo murió y resucitó, caducó. Esos apóstoles dejaron de ser apóstoles. Ellos no estaban supuestos a predicar más. O sea, hasta allí. Ellos eran apóstoles hasta que Cristo muriera en la cruz. Al ponerle fin a la ley, entonces los 11 se quedaron sin trabajo. Cerraron la fábrica de la circuncisión. Pero en cambio ellos hicieron una huelga y mataron a Pablo y siguieron con la fábrica de la circuncisión y se metieron en Roma y de Roma pasaron a España y nos fastidiaron a todos los gentiles. Ese es el misterio de la iniquidad. Eso es lo que sucedió. Y nos han engañado los católicos, los evangélicos, todos los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, todos nos engañaron con circuncisión. Mire, si huele a ley, salga de ahí. Si huele a prohibiciones y a rudimentos doctrinales, no se meta ahí, que tarde o temprano le van a dar un rasguño. Coma gracia, el evangelio revelado al apóstol Pablo. Usted es un bendecido y el signo de usted es gracia y apostolado. Mira, esos son los signos tuyos, gracia y apostolado.